18:36, arrancamos en otro programa, en otro bloque más de La Residencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Vamos a hablar entonces de lo que está ocurriendo en Siria, de esta tragedia que se está viviendo, esta masacre que se ha visto no tanto en los medios en sí, en los medios, en los canales de televisión, pero sí más en las redes sociales, sobre todo los videos más dolorosos, los más fuertes, ¿no? Pero antes que nada, por supuesto que agradecer a todos aquellos que nos apoyan, tanto en el canal de YouTube, por distintos medios, para que podamos continuar haciendo este proyecto. Un saludo también especial para Alejandro Bonfante. Y bueno, volviendo a este tema tan serio que ocurre en el Medio Oriente. Ya venimos hablando de Siria hace bastantes meses. Recordarán, ¿no?, en diciembre, todo lo que fue esta revolución en Siria, este levantamiento por parte de estas fuerzas extremistas, para no decir otras palabras por el tema de YouTube, que se quedaron con el poder luego de derrocar a Bashar al-Assad. Bueno, yo podría también arrancar diciendo que, haciéndola fácil, como hacen algunos en Argentina, que ahora los cristianos están siendo masacrados en Siria por una yihad islámica. Sigan bancando a Palestina en la Franja de Gaza. De las 3 religiones principales que hay en el mundo, solo una quiere extinguir a las otras 2. Yo podría arrancar así, decirlo de esa manera sencilla, como para tener aplausos de algunos, ¿no? Pero no voy a decir lo que publicó en el día de ayer 9, sí, durante la noche, una cuenta de, bueno, el famoso influencer, el Gordo Dan, en Twitter, publicando semejante barbaridad, donde, claro, está difundiendo lo que es ni más ni menos que desinformación. Hasta se podría decir que es un mensaje violento, un mensaje provocador contra... englobando a todo el mundo musulmán, a cada uno de los musulmanes como responsables, mezclando los conflictos Palestina y Franja de Gaza con Siria, por ejemplo, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra, y la verdad, eso lo hace respondiendo a cito el ejemplo de él, pero hay muchísimos ejemplos, solamente que, bueno, la cantidad de seguidores y lo que significa, ¿no?, como influencer dentro de Argentina. Lo hace citando un tuit de Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, que dice que Estados Unidos le pedían que lo haga a Estados Unidos, la comunidad internacional, digamos, condena a los extremistas islamistas radicales, bien redactado en general lo que ha publicado, incluidos los yihadistas extranjeros que asesinaron a personas en el oeste de Siria en los últimos días. Estados Unidos apoya a las minorías religiosas y étnicas de Siria, incluidas las comunidades cristiana, drusa, alawita y kurda, y ofrece sus condolencias a las víctimas y sus familias. Las autoridades provisionales de Siria deben exigir responsabilidades a los autores de estas masacres contra las comunidades minoritarias de Siria. Muy formal el mensaje, porque llamarle autoridades provisionales así de simple a estos extremistas que gobiernan el famoso HTS, que ya lo hemos hablado, ¿no es cierto?, que gobierna Siria después de lo que fue la caída de Bashar al-Assad en diciembre del año pasado, que por supuesto aplican, sí, lo que es, para no desinformar y decir que son todos lo mismo, una yihad islámica extremista, por supuesto, violenta, lo cual es rechazado por la mayoría de los musulmanes. El extremismo llevado a cabo por estos tipos de criminales, de asesinos, que causan terror en los distintos lugares en el mundo en los que ellos van, en Europa, en Estados Unidos, en el Medio Oriente mismo, no tiene nada que ver con el resto. Por eso se trata de un mensaje negligente hablar de esta manera, o una ignorancia, una burrada, podríamos decir fácilmente, ¿no?, acerca de un tema tan delicado como es lo que está ocurriendo en Siria. ¿Por qué? Porque no solamente se están viendo asesinados y como se han visto fosas comunes, donde se han visto imágenes, las he visto, hay imágenes en videos, fotos donde hay familias asesinadas en las calles, en fosas comunes, como les decía, que no solamente son cristianos, que son una minoría, porque este tema ya lo hemos hablado en otro momento, que no solamente es un problema que se da en Siria, sino que se ha dado también a lo largo de la historia en los últimos años, en Irak, en el Líbano, no, bueno, tanto en el Líbano no, pero sí en Irak, en Siria, porque el tema del Líbano tiene que ver con los chiitas que están allí. Y bueno, acá entra esa cuestión de dividir, ¿no?, y no mezclar a todos por igual. Por un lado los chiitas, los sunitas. ¿Y qué es esto? Si lo explicamos en detalle,
Son algunas de las diferencias que hay entre las ramas, ¿no es cierto?, musulmanes, que a su vez se subdividen dentro de estas mismas ramas. No tiene nada que ver el conflicto de Palestina con lo que está pasando en Siria. Lo que está pasando en Palestina es una guerra contra Israel, donde Hamás aplica una yihad, es cierto, que es considerada una yihad de violencia, de autodefensa, consideran ellos, contra el invasor que es Israel. Esa es una de las formas de interpretación que ellos tienen en el mundo musulmán, y la otra es, como les decía, esta yihad que tiene que ver principalmente con la eliminación de los infieles o llamados apóstatas, y que es aplicado por el salafismo yihadista violento extremista, que la mayoría de los musulmanes rechazan, ya que es la visión justamente extremista de estos grupos que causan terror en esta región. Causan terror en esta región, y también hay que decirlo, que han sido financiados, han sido armados durante las últimas décadas por los mismos países potencias como Estados Unidos, que lo han hecho, por ejemplo, con los mujahidines, que los terminaron convirtiendo en extremistas en Afganistán, en Medio Oriente, en Siria, causando la revolución en Siria durante los primeros años de la segunda década de este siglo, la guerra civil en Siria, las diferencias que hay dentro de Siria, donde no solamente están las comunidades cristianas, que son minoría y que cada vez son menos por los conflictos que van provocando Occidente dentro de Siria, como lo han hecho en Irak, y eso también lo hemos hablado el año pasado, si no me equivoco, de cómo se ha dado esta disminución progresiva de lo que es los cristianos, sino que también se ven afectadas minorías musulmanes, como les decía, y lo nombró Marco Rubio muy bien, los alawitas, que también están siendo asesinados. ¿Y quiénes son los alawitas? Son chiitas, que no tienen nada que ver con los sunitas que están en el gobierno actualmente, dentro de Siria, a cargo de al-Holaini, quien ha sido blanqueado, quien ha sido aprobada, ¿no es cierto?, su participación formando este gobierno provisional. Yo lo diría mal llamado gobierno, pero formalmente así lo llama Marco Rubio. Este gobierno que se han visto imágenes justo antes de que ocurrieran estos levantamientos de parte de elementos pro-Assad dentro de Siria, levantamientos contra estos extremistas, que lo hemos visto en diciembre, en la época de Navidad, como muchas veces atacaban ciertos símbolos religiosos, como el árbol de Navidad, o atacaban o prohibían o intimidaban a los cristianos que buscaban celebrar la Navidad, pero muy valientemente los cristianos se imponen, buscaron imponerse de manera organizada contra este grupo. Actualmente lo que dicen desde la Unión Europea, que tiene que poner orden, que el gobierno provisional ponga orden. Claro, si von der Leyen fue una de las que dijo que tras la caída de al-Assad había que financiar al gobierno provisional, ¿no es cierto?, a estos rebeldes, mal llamados rebeldes, llamados así por los medios de comunicación, aprobados, ¿no?, por Occidente, ese lavado de cara, de rostro que les hicieron a este gobierno extremista, que son sunitas que odian a los chiitas. Bueno, los chiitas tienen otra cuestión, ¿no es cierto?, otra mentalidad en ese sentido, que no se dejan llevar no se dejan llevar por estas ideas del extremismo islámico, de la yihad violenta que aplican contra infieles. Eso no es así. Incluso es por eso que alawitas se llevan de buena manera, ¿no es cierto?, con los cristianos, con la minoría cristiana. Y es por eso que son atacados ambas minorías. También los drusos, por supuesto, que han sido y han tenido refugio en bases militares rusas, en lo que es la zona costera, las provincias costeras Tartus y Latakia, que se encuentran, ¿no es cierto?, con límites al mar Mediterráneo, ¿no es cierto?, limítrofes al mar Mediterráneo, donde se encuentran las bases rusas, quienes les abrieron las puertas para que pudieran refugiarse en estas bases militares. Que fue una de las cosas que hizo Israel hoy, que pasa desapercibido y no lo nombran. Estos grupos, estos elementos que se están enfrentando a estos extremistas sunitas violentos que aplican el salafismo yihadista
¿no es cierto?, la imposición de la Sharia de esta manera contra los impuros, contra los infieles, Israel se dio a conocer que bombardea oficialmente dentro de Siria instalaciones, objetivos que podrían ser utilizados o que están bajo control de estos grupos o estos elementos pro-Assad, chiitas, que se están enfrentando a este grupo violento. Entonces, no es que no tiene nada que ver en esta situación Israel, que ya viene atacando desde hace varias semanas y algunos meses, ¿no es cierto?, a las fuerzas pro-Assad. Otro dato clave importante de lo que pasa en esta región es que los cristianos palestinos, porque si vamos a hablar también de Palestina, pertenecen principalmente a la iglesia ortodoxa, a la iglesia católica y otras denominaciones como la anglicana, la protestante, y conviven todos durante siglos. Eso pasa en Gaza, por ejemplo, para no mezclar los conflictos uno y otro. Si bien es cierto, son sunitas, por ejemplo, los de Hamas, pero los mismos de Hamas ya han declarado varias veces que los cristianos son parte de la sociedad allí en Gaza. Y que no aplican esa yihad en esos términos de extremistas, ¿no?, como los sanguinarios del gobierno actualmente en Siria. Por lo cual, hablar de yihad así por así, es una palabra que tiene varios significados. Y hace décadas, para finalizar y ya cerrar con este tema y aclarar, que, décadas históricamente, ¿no?, que los números de cristianos han disminuido, sobre todo en el último tiempo de gobiernos neoconservadores en Estados Unidos que han invadido Medio Oriente, que han invadido Irak, Afganistán, y los más afectados han sido los cristianos, y esto ya lo hemos tratado. En Medio Oriente, conflictos promovidos por Estados Unidos, como les decía, y que por el mismo Netanyahu, ¿no es cierto?, diciendo que había que en su momento invadir Irak para debilitar a Irán, algo que la verdad no terminó ocurriendo. Guerras injustificadas, Siria, Irak, Líbano, después países como Libia, ¿no?, en África del Norte. Y la ignorancia, por supuesto, que no sabe, cuando habla, en general, la ignorancia de que en Gaza, como les decía, conviven con cristianos y los musulmanes ayudan a organizar festividades cristianas como la Navidad, y hay cristianos palestinos que se solidarizan con los musulmanes en los momentos de oración o ayuno. Todo esto es y ha sido así durante siglos. La verdad, no tiene nada que ver lo de extinguir el Islam, queriendo extinguir al judaísmo y todos en la misma bolsa, porque me parece que después se quejan cuando alguien habla de otros grupos de que engloban o embolsan, ¿no es cierto?, a todos por igual, y utilizan ciertos términos que lo dejo para otro momento, pero cada uno se imaginará. Esperemos que esta matanza realmente se frene y dejen, ¿no es cierto?, de una vez por todas a Siria en paz, pero claramente no es el objetivo de los globalistas históricamente desde el gobierno, ¿no es cierto?, ya de los neoconservadores o del Partido Demócrata. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.